Muy bien, hemos estado. Yo quisiera continuar con ustedes meditando sobre el tema del dinero. ¿Se recuerdan que el Señor decía ahí en Mateo 6:24, para recordarnos un poquito, que uno no puede tener dos señores? ¿Se recuerdan? Le va a servir a uno y al otro le va a dejar, o viceversa. Entonces este versículo: no se puede servir a la vez a Dios y al Dios del dinero. Por aquí está riquezas o dinero, pues se trata del Dios del dinero. Y habíamos leído con el apóstol Pablo también ahí en 1 Timoteo 6:10. El problema del dinero el punto es amar al dinero. Entonces ustedes saben que Dios no tiene, en ese sentido, no debe tener ningún contrincante. Y la ordenanza para nosotros en Deuteronomio es amarle al Señor sobre todas las cosas. Eso es espíritu, alma y cuerpo, en corazón, mente, fuerzas. Entonces no debe haber el creyente no tiene que tener ninguna duda de quién debe estar primero. Ahora, eso es muy fácil decir. Vivir es difícil. Y hoy en día se pone mucho en duda lo que es la palabra de Dios. Y le estoy hablando del tema de creyentes, no le estoy hablando de impíos. Creyentes. A pesar de que la denominación creyente ya dice que cree. Por eso se dice creyente en Cristo Jesús. Y incrédulo sería el antónimo de esa palabra. Pero sin embargo, dentro de la familia del Señor, muchas veces dudamos de que Él puede. Por eso estamos, y un punto gravitante en nuestra vida, en nuestro andar, se trata justamente del tema del dinero. Hay gente que hoy en día pierde la familia, pierde cualquier otro tipo de relación, de pariente, lo que sea, por el tema del dinero. Hay hijos que matan a los padres por dinero y viceversa también. En los Estados Unidos se le había ejecutado, creo que era en el estado de Florida, a una mujer que se le dio el título de viuda negra. Entonces ella tenía un hijo con impedimento, al muchacho le ahogó y luego le asesinó a su esposo. ¿Por qué? Para cobrar los seguros de vida, que eran unos millones de dólares. Entonces, por eso le pusieron viuda negra. La viuda negra ese es un arácnido que le come al macho, la hembra le liquida al macho. Entre los insectos hay varios de esos. Que quizás hoy en día haya algunas que quieran ser así, ¿verdad? Liquidar a la contraparte. Entonces, históricamente ustedes van a encontrar muchísimos ejemplos de guerras por el tema de riquezas. Inclusive en la colonización aquí de América por parte de los europeos, este tema de El Dorado, allá hacia Colombia, inclusive se dice que los indígenas habían inventado el tema de El Dorado para que le dejen de hinchar los españoles. Que se vayan y busquen ahí el tema porque todo era oro. Oro, era la búsqueda, era el tema de oro. No era necesariamente una tenencia de tierra ni nada de eso, sino que el tema era, principalmente, era la búsqueda de tesoro, de oro especialmente, que algunos pueblos aquí aborígenes de nuestro continente lo tenían. Por eso que nosotros no tuvimos tanta importancia en el tema de la colonización, porque este sector era muy carenciado en el tema de esos metales. Pero leíamos de que nosotros no podemos andar estableciendo dos cabezas o teniendo dos prioridades. Tiene que haber prioridad, hay una sola, una preeminencia, hay una sola, amor preeminente se habla en Apocalipsis, y ese amor preeminente tiene que ir con Dios, no puede irse con otra cosa o con otro hombre o con otro ser. Y eso es lo que hemos estado viendo
porque hay que entender de que existen ciertas reglas. Yo quisiera que vamos a entender en primer lugar de que es el Señor el que nos bendice. No es una situación o una persona o los mercados o la bolsa de valores, lo que ustedes quieran poner ahí. Quisiera que me acompañen en Deuteronomio 8, porque aquí se hace un recordatorio de lo que es el Señor con su pueblo, porque hoy en día nosotros somos, según Efesios, el Israel espiritual. Dice en el versículo 17, Deuteronomio 8:17, no se te ocurra pensar, porque este es el que está hablando de Moisés, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. No te olvides, le decían los israelitas. No te olvides del Señor. Y en el versículo 20, obedece al Señor. No hay que perder de vista eso porque nosotros podemos entrar en graves problemas si es que nosotros anteponemos otras cosas. Y no es necesario, y no reconocemos que el Señor es el que nos bendice. Primera de Crónicas 29, esta es una oración de David, del rey David, al Señor. Y él está haciendo una oración al Señor y ante toda la asamblea en ese momento. Y le dice ahí a partir del versículo 10, bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Y este versículo 12, de ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Es ver quién nos bendice. No hay que confundirse, porque hoy el sistema está como que es mi capacidad. No le estoy diciendo que está mal. Dios usa lo que nosotros somos. Eso está claro. De que nosotros tenemos que poner nuestra parte, está muy claro. Pero el que te bendice es Él. Ahí está el punto. Solemos decir, y que es una verdad, hay muchísimas cosas que nosotros no podemos controlar. En estos tiempos tenemos unos grandes incendios aquí en nuestro país. Entonces, se estaba orando por lluvias. ¿Por qué oramos por lluvias? Porque nosotros no tenemos la capacidad de hacer llover porque yo quiero. Yo tengo que pedirle a Él que Él tiene el control de ese tipo de cosas. Segunda de Crónicas, aquí hay otro rey también muy famoso como David, también muy entregado al Señor. Se llamaba Ezequías. Y dice en el versículo 27, Ezequías llegó a tener muchas riquezas y a gozar de gran prestigio,
acumuló grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Tenía depósitos para almacenar trigo, vino y aceite, establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. También edificó ciudades y era dueño de inmensos rebaños de ganado, mayor y menor. Pues Dios le concedió muchísimos bienes. Le estoy citando ejemplos no solamente de unas frases, sino de gente que lo vive. En este caso son dos reyes especialmente. Cómo el Señor les bendice. Pero si ustedes leen la vida de estos reyes, es porque ellos también pusieron de su parte. ¿Qué era lo que decía Deuteronomio? El punto es obedecer. Hoy existe la tentación de amar el dinero, porque todo el tema de nuestro mundo se mueve por eso, por el tema de billetes. Entonces, ustedes saben muy bien, solemos decir cada vez que tenemos oportunidad, existe hoy en día esta doctrina del materialismo, ¿verdad? Que todo se basa en el tema de algo. Mi felicidad es en lo que yo tengo. Es más o menos la frase célebre. Ustedes tienen que ser felices por lo que ustedes son, no por lo que ustedes tienen. Ustedes pueden tener nada, pero ustedes son hijos de Dios. Lo otro es, ustedes pueden tener, el Señor Jesús decía, ustedes pueden tener todo, pero ustedes no son hijos de Dios. No hay nada. Recuérdense que nosotros estamos de paso en esta tierra. El Señor está viniendo. Eso es profético para nosotros, ¿no? Muchas cosas nosotros leemos en la Biblia de cosas que ya acontecieron. Ahora va a venir lo que va a acontecer con nosotros. Entonces hay que estar listos y ustedes se dan cuenta de que se está preparando todo el sistema, se está preparando para la venida de Él. Entonces hoy en día ustedes son, nosotros hemos visto la otra vez, o anteriormente en el tema de identidad, justamente hicimos esta secuencia de identidad porque ustedes son, no son, ustedes no tienen valor por lo que tienen, ustedes tienen valor por lo que son. Cuando nosotros nos unimos en matrimonio es porque yo hago un pacto con la otra persona porque estoy yo interesado en ella, no en su dinero o en su posición o en el estrato social en el que está su familia o por su poder, fama, lo que sea. Ese es el pacto de amor que se hace. Si se antepone otra cosa, ahí va a haber problema. Que como dijimos o como les suelo decir, hoy en día pero hay esa cuestión de uniones matrimoniales por intereses, de que hay, sin lugar a dudas. Pero todo el mundo sale herido de ese tipo de relaciones. Todos. Porque al final no es que hay amor, que es lo que todo el mundo quiere. La exigencia de que el otro solamente se fije en él o en ella se esfuma. Porque, como dice el proverbio, amistades hay muchas cuando uno tiene mucho dinero. Y no hay más dinero o para amistad. Entonces el Señor Jesús había contado esta escena de este padre millonario que tiene 2 hijos. ¿Se recuerdan? Que uno de ellos pidió su herencia porque ella se quería ir, le dio, se fue. Habrá llevado mucho dinero porque estamos hablando de una persona pudiente, millonaria. Y tenía muchos amigos. Tenía que empezar a gastar. Hasta que se terminó. Y cuando se terminaron los amigos también. Hoy pues
en niños que los padres no les enseñan a su hijo. Cree que del cajero automático sale el dinero de balde. Se va y saca. Mira, y era luego con un niño con su papá. Y mi hijo, no, ahora no, porque no tengo. No, pues sí, ahí en el cajero vos te vas a sacar nomás. Ustedes saben bien cómo funciona eso. Si ustedes quieren sacar leche de la vaca, tienen que alimentar la vaca. Ustedes no alimentan más su vaca y la vaca va a morir. Esa es una fórmula, pero sencillísima. Y algunas veces no se les enseña en el tema, esto es una mayordomía, se le dice. Mayordomía en el tema de la administración de dinero. Y eso es, uno no nace sabiendo, uno aprende en el tema de administrar los bienes. Entonces, hoy yo veo, no es que me cuentan, sino yo veo, y yo le voy a decir con autoridad porque ya estoy más de muchos años con el Señor, veo una falencia en el tema de la administración del dinero. ¿Cuánto es lo que debes? No sé. ¿Y cuánto es lo que está pagando? No sé también. Me dijo una chica. ¿Y cuándo vas a pagar todo? Tampoco no sé. ¿Entiendes? Pues la tarjeta, pues vos pasás y como dicen los expertos, no duele, pues, en ese momento. Pero después sí vienen las consecuencias. Estamos viendo de que el Señor es el que nos bendice. Por eso estamos leyendo estos versículos. Él es el que nos provee. Por algo ya Abraham había dicho, Jireh, este vocabulario en hebreo, de proveedor, de que el Señor es nuestro proveedor. No es una hipótesis o un pensar, sino que es algo real. Dice el Proverbio 24. Voy a leer el versículo 1 porque ya nos da algunas ideas. No envidies a los malvados, ni procures su compañía. Muy bien, versículo 3. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos y con buen juicio o con ciencia, le voy a decir, porque usted tiene en la Reina Valera, dice la palabra ciencia, se llenan sus cuartos de tesoros, de bellos y extraordinarios tesoros. O sea, hay unas reglas en el tema de la construcción de un hogar, de una casa, ¿no? Se necesitan algunas cosas, pero hay que saber, hay que tener ciencia en el tema de llenar las cámaras. Y eso se aprende. Entonces, y aquí es donde está uno de los cuellos de botella. La gran mayoría, o sea, no quiero hablar por ustedes, pero le voy a decir a nivel global. La mayoría no quiere estudiar el tema de administrar. Dentro de nuestro pueblo, aquí en nuestro país. Pero se observa perfectamente gente que tiene la capacidad por tener ciertas cosas, ciertos bienes, inclusive ganadería, animales, de progresar. Sin embargo, no progresa porque su administración es pésima. Entonces no puede haber, no hay bendición en eso. Eso es mirando así de una forma sin Dios. Pero nosotros, aparte del sentido de la ciencia y de tener buen juicio en la administración, es evidente que nuestro Señor debe ser nuestro punto de vista. Nuestra identidad con Él
para tener esa cosmovisión de lo que Él es y no funcionar también en nosotros como unos creyentitos, chiquititos, que apenas se mueve. Y había esa es una costumbre que tomaron creyentes de vivir de esa forma. Miren que aquí en Paraguay, recién ahora, el Estado paraguayo se está haciendo cargo de comprar equipamiento y esa cuestión, desde hace unos años recién. Porque todo lo que teníamos antes era regalado. Siempre nos regalaban otros países, donaciones. ¿Entienden cuando ustedes todo es regalado? Y no compraste vos. Entonces, ahora recién se está sincerando en nuestro país. Y se exige pues, compra de equipo, especialmente en el tema de hospitales. ¿Ustedes cuánto creen que sale un tomógrafo, un equipo de resonancia magnética? ¿Cómo lo que nos va a ver? Y porque eso van a salir $200,000, eso, pues. 300,000. Un microscopio electrónico que nosotros queríamos comprar para la universidad. $230,000 me pasó el presupuesto de la empresa para importar y darle a la universidad. Un microscopio. Que yo estoy seguro que el valor de esos equipos de tomografía y resonancia magnética es lo mismo. Entonces, ¿quién tiene que comprar eso? Nosotros. Nosotros tenemos que pagar. Pero como antes recibíamos todo de regalo, no se siente. Entonces por eso que ahora viene el hecho de la administración de los recursos que nosotros tenemos. Porque si no se dice que no alcanza. Entonces se establecen prioridades. Eso es lo que se hace en el tema de la administración. Se establecen cuáles son las prioridades. Prioridades para el creyente. Punto número 1. Es el Señor. Por ahí vamos a empezar. Si nosotros no le ponemos a Él en primer lugar, entonces no podemos seguir correctamente. ¿Por qué? Dicen algunos. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que si yo salgo del camino que Él me establece, voy a salir, eso va a significar que yo salgo de lo que su palabra me establece. Y voy a tomar como normas reglamentos humanos, ideas humanas. Y el que tiene las verdades absolutas es nuestro Señor. Ustedes tienen, como humanos, ustedes tienen verdades relativas. Ustedes no me pueden decir que ustedes tienen verdades absolutas. El Señor es el que tiene las verdades absolutas. Y Él es el que tiene el panorama y la visión clara y 100% correcta. No yo. Como nuestro país está muy ligado al tema agropecuario, los cálculos que se hacen pues es, vamos a sembrar o vamos a criar ganadería, qué sé yo cuánto, y esto, aquello, no sé cuánto, así, está todo estudiado. El problema es que nosotros en la universidad no hay ninguna materia control del sol. ¿Cómo control de las lluvias? Tampoco no hay por ahí. Meteorología sí existe, pero meteorología vos lo que tenés es pronósticos. Que te dicen los pronósticos, vamos a tener la niña, el niño, y ahí vos te arrodillás. O así. ¿Así? ¿Ustedes creen que el campo, ustedes cierran el negocio así y candadean? Ahí cuando hiciste este feriado, Semana Santa, Año Nuevo, Navidad, Vaca no entiende que es Navidad. Esos son negocios que 365 días al año funcionan. No es que vamos a decir, se hacen los cultivos, tampoco, no hay por ahí, ¿verdad? Cálculo
tenemos todo. Pero lo otro, solamente el Señor. Frío, calor. Qué lástima que no le... Tengo en mi celular. El jueves yo suelo mirar las imágenes de satélite. Ustedes pueden entrar, ¿no? AccuWeather se llama una plataforma de imágenes de satélite. Muchos estaban orando. Si ustedes se ubican en el mapa de Paraguay hacia dónde está la región del Cerro Choboreca y esa región que están los incendios. Alto Paraguay. El jueves le saqué una foto porque había, todo Paraguay ustedes miraban, ni una nube, excepto una nube sobre ese sector. Llovió poquitito, pero muchos dijeron ya que es mitigó. Tipo profeta Elías. Quiero que te vayas y mires. Sí, hay una nube chiquitita, le dijo su secre. Y era solamente ahí. Tic. El resto de Paraguay limpio. ¿Quién puede mandar una nube pic ahí? El resto, no. Lo que pasa es que yo sé que había creyentes orando porque tenían necesidades muy grandes. Por ahí. Entonces, eso es cuando el Señor se confía de que Él tiene el control. Entonces, yo hago mis cálculos de negocio y vamos a vender tanto, esto, aquello, no sé cuánto. Vamos a irnos así. Los mercados dicen que esto, que aquello. De repente, el presidente Trump se enoja con los iraníes. A monte de mercado mundial y qué sé yo. O con ese que está al otro lado. O ustedes le controlan a él. O a ellos. Primero luego no saben qué es Paraguay. ¿Entiendes? ¿Entienden los chicos que somos nosotros? Vamos, en guerra también sucede todo eso. Vamos a ir, el ejército alemán hace una guerra mundial, vamos a atacar Escandinavia y le dicen lo que nadie, bueno, tenemos que pasar por, entre medio está Dinamarca. Ay, bueno, y vamos a tomar nomás también Dinamarca. De paso. ¿Me entiendes? Ese es cuando vos no tenés representación a nivel global. O sea, y ya le tomamos mandando a Dinamarca ese de paso para ir hacia arriba. Vamos a entender, mis queridos hermanos, de que el que bendice mi bolsillo es el Señor. No se dejen embaucar por lo que el mundo les dice, por lo que la sociedad les dice. Este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se trata justamente en el tema de bienes. Acá no está directamente ligado al tema espiritual. Si ustedes miran el contexto aquí en Filipenses 4, se trata de ofrendas. Y dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 10, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. O sea, el siervo de Dios está recibiendo ofrendas. Claro está que tenían interés. O sea, una cosa es tener el deseo, otra cosa es poner. Solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Estoy leyendo en otra versión. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho
en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia, porque él viene de una familia pudiente, ¿no? Él no viene de una familia de gente de escasos recursos. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es el contentamiento en lo que Él es, no en lo que Él tiene. Entonces, no importa si tengo mucho, tengo poco, yo sé lo que soy. Porque esa es la gran pregunta que se usa en filosofía. Así, ¿quién soy yo? Y eso tiene que estar bien claro para nosotros. Ahí partimos porque esa es la identidad que nosotros tenemos con nuestro Señor. Por eso su nombre es luego yo soy. Entonces yo vivo también ese yo soy y yo me convierto en otro yo soy. Misma genética, misma sangre, todo lo que ustedes quieran poner ahí. Entonces hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura, ahí 2 Corintios 5, 17, por medio de Cristo Jesús. Entonces eso es algo que viene de Dios y tenemos que funcionar en esa verdad. De ahí que viene en este tema de mayordomía vienen los fracasos, vienen las frustraciones, porque yo salgo de esa realidad. Entonces me meto en otra cosa. Me enfoco en otra cosa. Y como le decía Moisés al pueblo, no vayan que no piensen de que es porque ustedes son inteligentes, porque ustedes pueden, porque el trabajo de ustedes es esto, sino que es el Señor el que les bendice. Le bendecía vimos a David, le bendecía a Ezequías. Salomón sí que no tocamos luego porque mejor no hablar de él. Ya es ultra famoso, ¿verdad? Fíjense, pero viendo del inicio de Salomón, ese muchacho empieza poniendo en prioridad el Señor, por eso es el tema de sabiduría. Después viene todo lo otro. Él luego escribe cómo se llenan las cámaras y con la ciencia. Se volvió un comerciante, un rey comerciante muy efectivo. El ingenio es lo que Dios te da, esa mente de Cristo tiene que funcionar en nosotros. Las decisiones que tomamos, como dice el proverbio, no entrar como garante, sino te vas a poner la soga al cuello, le digo una paráfrasis mía. No, pero es mi socio, ¿no? O era mi hermano, es mi profesor de economía. Ustedes se abrazan de un muerto, el muerto te lleva a la tumba. Ese es en el tema de negocio. El negocio luego está muerto. La administración está todo mal. Entonces entra vos o ahí va a revivir y tu capacidad no te da. Entonces ese es el dicho de ellos. Te abrazan al muerto y con ese muerto te va a dar boom, te va a dar al sepulcro. Todas esas recomendaciones ustedes tienen en la palabra del Señor. Nosotros no tenemos yo no tengo que inventar, ustedes tampoco. No hace falta redescubrir la rueda. Ya está. Y hoy en día, una de las causales de divorcio en los matrimonios es el tema económico. Aparte de la infidelidad, este es el segundo tema. Parecía ser que todo el mundo maneja muy bien. Uno sale afuera y se escucha el plagueo. ¡Ja! Por todos lados. Que esto, que aquello, que la falta de dinero, ¿por qué? Y bueno. Después le preguntan, no.
Le preguntábamos así de parte de Dios, no, está todo ok. Vení, vamos a aprender con el Señor. No, 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 no necesitamos nosotros. Termina el tema de la pregunta, empieza el play. Esto, ¿cómo se nos roba? Algunos decimos, necesitamos un José como gobernador. Necesitamos un Daniel como juez. Pero algunas veces le preguntan a los creyentes, no, 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 yo no me quiero meter en eso porque hay demasiado muchos problemas. Viste que al soldado cuando se le dice la guerra, no va a haber problema en la guerra. Nadie le va a tirar. ¿Escuchamos ustedes? Vamos a la guerra y nosotros nomás ya estamos un poquito lejos de las guerras que tuvo Paraguay. La primera luego fue devastador. Y como yo siempre les digo, típicos creen que nuestro ejército en el Chaco estaba con colchones y aire acondicionado. Y estar 3 años ahí. Y de vez en cuando hay mosquitos. Entonces toditos tenían mosquiteros. El que yo sí sé que tenía mosquiteros era el general Estigarribia. Después el resto no sé. Él era el que dormía en una casita ahí en Villapoy. El resto estaba en el campo. Y hay algunos arbustos que tienen espinas. Entonces, yo algunas veces pienso, cuando me voy por ahí, el calor será. ¿Qué? Y yo no estoy acostumbrado si me vamos a dormir acá, ¿y hasta cuándo? Y un año, movernos así, vamos a comer vaca y galleta. Hay un sufrimiento, mi querido hermano. En esta carrera se suda. Y se suda por el Señor. En esta administración se suda. Pero pocos también quieren ser ejemplo en el tema administrativo. Ese es otro déficit, le digo yo ya con la autoridad. Es otro déficit aquí en nuestro país. Nadie se anima. Y entonces, cuando, como se dice en ecología, cuando un nicho ecológico está vacío, va a venir otro organismo y lo va a ocupar. Entonces los creyentes se rehúsan a ocupar y entonces van a venir otros que no son creyentes. Y como dice el proverbio, cuando el creyente gobierna, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Pero tiene que venir una realidad en la responsabilidad que tienen los creyentes con la sociedad. El Señor cuando vino, Él dice que según Filipenses, Él se despojó de ser Dios, de esto, aquello, se hizo hombre, se hizo siervo. ¿Para qué? Para venir a servir. Yo he venido para servir. Y ustedes ven que muchos profetas vivieron en la pobreza por el hecho de servir. No, es que vivían en la opulencia. Había algunos que sí, pero otros no. Ese sentido de responsabilidad en el tema de mayordomía también huyen los muchachos. Y nosotros somos los responsables en dar el ejemplo. Voy a ir terminando porque voy a leer de un profeta. No es muy común que se le lea, pero se llama Ageo. Está en su Biblia. Antes en la escuela dominical.
concurso de buscar los libros, ¿no? Era toda jeva, ¿verdad? Decir los libros. Ustedes preguntarán, ¿para qué el tema de la escuela dominical? Y para eso. Hay creyentes que yo le veo que es una vergüenza. Busquen tal libro. ¿Qué arma? Disparen. Parece chiste. ¿En qué versículo era que estaba, mi hermano? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿qué es lo que sabe? Bueno, acá con el profeta. Dice en el versículo 9, capítulo 1, ahí del oráculo de este profeta. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Hagan la pregunta. Ahí en 2 Corintios leemos el tema de 2 Corintios 9. Sembrar para cosechar. En Lucas 6:38. Dad se os dará. Estamos nosotros como culturalmente estamos acostumbrados a no es dar, recibir. Practiquen vos en su casa, recibir. Dar es, y si da, hace propaganda cuando da, será. Quiero que el Señor abra los cielos y que más o menos que el Señor se arrodille frente a Él, pero te agradezco, mi hijo. Es lo, hermano querido, es lo mínimo luego que se puede hacer por el Señor. Es lo mínimo. Algunos hacen alarde de que es demasiado. Es lo mínimo que se podría hacer. Cuando uno analiza bien la palabra de Dios, pero es una cosa minúscula lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Era la pregunta. Mi casa está abandonada. Mientras ustedes solo, dice esta versión, solo se ocupan de lo suyo. Dice el Señor el Todopoderoso. Entonces está enfocado en sí mismo. ¿Entienden lo que es hoy en día este egocentrismo de hoy en día? Que el viernes estuvimos hablando del tema de la radio. El tema del egocentrismo es una cuestión mortal. Porque es yo. Y ahí entra también el narcisismo de ensalzar mi figura y qué sé yo cuánto. Nos sacamos luego una foto que nos dijeron, le queremos sacar una foto de la radio y nos pusimos los tres y nos sacó la foto. Y me di cuenta que mi peinado estaba mal. Y le dije al tipo, a ver, otra foto. Yo tengo que salir bien, pues. ¿Entienden cómo es el juego? Si los otros dos, mis socios, salen bien, no importa. Sí. Sí, la hace por hacer. Así, ¿verdad? Entonces, hoy fracasan los matrimonios, ¿saben por qué? Eso soy yo. El otro se convirtió, o la otra, se convirtió en una moneda de cambio, en un objeto. Porque cuando la otra persona no tiene valor, es un objeto. Es cambiable. Este es un gran problema hoy en día, pero nosotros estamos hablando acá en el tema del bolsillo.
Está él muy concentrado en sí, está muy concentrado en su negocio o lo que sea, está muy en esto y se olvida de que hay alguien superior que está encima de todas las cosas, que tiene el control de todas las cosas, que a la larga va a sufrir, le va a pasar esto, no porque el Señor es malo, no porque el Señor le odia o nos odia, no porque el Señor nos quiere demasiado castigar, sino que es una consecuencia normal. Entonces lo que él se está olvidando es de darle de comer a la vaca. Y él está ordeñando y está ordeñando muy bien porque la vaca es muy buena, es de raza, es de genética. Le estoy haciendo una parábola. El que tiene oído para oír, escucha. Entonces Dios le dio una buena vaca. ¡Ay, qué gusto! Estoy vendiendo la leche o queso, todo lo que ustedes quieran. Y la vaca se alimenta con palabras espirituales. Y me olvidé. O me estoy olvidando. Y me engolosiné. Recuérdense que el Señor es atemporal. 10, 20 años, 30 años, para Él no es nada. Pero para mí, yo pensando que, pucha, qué bien que me voy 20 años. Después allá sube allá arriba y empieza la debacle. Porque si Él como padre actuó así, los hijos van a actuar así. Y ahí ya empieza el desmoronamiento. Si la madre era así, los hijos van a actuar. Entonces después, siempre los padres quieren que los hijos sean triunfadores, esto, aquello, no sé cuánto. Que tengan, es el normal. Pero ¿cómo ustedes van a asegurar el futuro de sus hijos? Porque con cuentas bancarias. Acá en Paraguay hay familias que eran poderosísimas, se quedaban en manos de los hijos y llevaban a la bancarrota todo. Hay otros que se quedaban con los hijos y los hijos levantaron más todavía el negocio. Los dos ejemplos hay. Yo ya he hablado con gente de plata, mi hijo no tiene cerebro. No sé qué es lo que voy a hacer, está desesperado ya. El heredero. Y Salomón, cuando ustedes leen Eclesiastés, he visto un gran mal, porque él es un tipo de... Cuando se trabaja, y el heredero es un mundo lo paite. Todo lo que se trabajó se fue. Entonces él pregunta, ¿para qué trabajaron tanto? Es la gran pregunta. ¿No hubiese sido mejor nomás así nomás? ¿Para qué tanto me esforcé? Si, dice en el Salmo 127, versículo 1, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que la edifican. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Versículo 2. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde. Ese que todos decimos que somos trabajadores. Me despierto temprano, me acuesto tarde, yo soy trabajador. Y si el Señor no te bendice, gloreí. Y yo creo que ustedes quieren ser bendecidos, ¿verdad? Entonces hay una secuencia lógica. Y para ir terminando, esta secuencia es punto número 1. Es el Señor. Yo tengo una identificación con Él. De ahí viene el tema del bautismo. El bautismo es justamente para reforzar el tema de la identidad. Estoy muerto con Cristo y resucito algo nuevo. Ese número 1
es inamovible, innegociable. No se puede, nunca se va a poder negociar. Con ese número 1 se van a establecer la cosmovisión de Él en mí, identidad de Él en mí, vivir como hijo, como Él es, yo soy. Y la parte, como esto es una cuestión integral, no es espiritual. Miren que muchos, durante mucho tiempo enseñaban lo secular, lo espiritual. Lo secular yo y lo espiritual del Señor. Tipo doble vida. Salgo afuera mi negocio, no, ese es negocio secular. Lo espiritual no. Esto es integral. Yo soy aquí en mi negocio, en el campo, en el avión, en el barco, en la tierra, no sé, en el submarino, donde sea. En lo que haga. No existe esa dualidad. No, pero esto es una cuestión secular. Es secular, digo. No hay. Hay que cortar también con ese tema de dualidad que algunas veces queremos ejercer. Y le damos nombre secular a eso y esto es lo del Señor. No. Dinero. Dinero, no hay dinero secular y dinero espiritual. Administraciones. Hay casas que tienen administraciones paralelas. Yo gano, ahí ya entra el egoísmo. Yo lo que yo gano es mío. Vos lo que vos ganás es tuyo. Hacé lo que vos quieras. En la cama somos uno. En el bolsillo somos dos. Búsqueme un versículo que le dé el apoyo de Dios. Y vamos a apostar a ver si encuentran. No le digo nomás. Pues ahí ya van a entender mal ahora el tema. No existe. El creyente está entregado a Él en forma integral. No existe una competencia. Son complementaciones que se hacen. Punto número 1 está el Señor. En el tema administrativo está claro que se hacen presupuestos. Si ustedes no saben cómo estar en la casa, no saben qué es lo que van a gastar, en qué es lo que van a gastar, cuánto es lo que gastan, cuánto es lo que entra, están fritos. Algunos hacen muy bien en su trabajo, en su casa no hacen. Lo que pasa es que en mi trabajo mi jefe me exige, en casa hago lo que yo quiero. Vea. Y hoy en día hay demasiado muchos recursos en el tema de ver la parte administrativa. ¿Qué es esto? Es una cuestión de aprender. Si hay algo, y eso le voy a decir con la autoridad, si como es un punto que en la Biblia se habla más de salvación, el tema económico, si hay algo que menos se le preguntó a mi antecesor, es el tema de dinero. Se pregunta aquí otra cosa, pero tema de administrar, no, ya sabe todo. Y lo que siempre se escucha son problemas. Entonces, yo no recuerdo con cuando una mujer se embaraza, ¿cuántos ustedes que son sabias, cuántos meses tarda para que salga el nenito o la nenita? 9 meses, dice este señor. No siempre es aquella experta. Entonces yo me recuerdo que mi padre se tuvo que ir, de lo que yo sé, 2 veces a pagar en el hospital, porque el marido hizo cálculos matemáticos de que iban a ser partos normales. Y escuchamos el dicho ese de cada hijo viene con un pan bajo el brazo. ¿Es cierto eso?
Mi mamá me dijo que yo vine desnudo. Entonces, como él era el pastor en ese momento, le dijo, mi hijo, vos no sabés que a los 9 meses van a ser tu hijo. Y no te preparás para ese tipo de cosas. No. Ay. Y poña acá, arigato. Entonces, ese es creyente que es recibid. Ustedes le miran y siempre está falto de bienes, falto de capacidad económica. Y yo no le estoy hablando de un mes, 2 meses, un año, ni 5 años. Décadas. Y si después se le dice para ofrendar, se exacerba luego, se enoja luego, se corta las venas luego, como si fuera que le vamos a, no sé, que como si fuera que todas las veces le estamos pidiendo, como si, no sé, se va a crucificar. Porque no entiende de que es dar para recibir. Entonces siempre está, y esa es una, lastimosamente fue una idea que caló muy hondo en el cuerpo de Cristo muchas veces. Y los impíos que no quieren saber nada. Le voy a decir una cosa. Este tema de las inundaciones. ¿Quiénes fueron las instituciones que ayudaron a la gente que salieron todos de sus casas, o a los evacuados de sus casas, vamos a decir? Todas las instituciones cristianas. ¿Te creen que los impíos, los ateos van a ir? Fíjense en las instituciones que son de ayuda a gente impedida, ciegos, sordos. La mayoría son instituciones cristianas. Conozco una iglesia en Ipacaraí que tiene un lugar para gente que son realmente impedidos. Eso que están todo torcidos, que cuesta un dineral para mantener ese tipo de gente. Una congregación, señor, que ustedes probablemente ni escucharon su nombre. Pero no importa eso. El que sabe el nombre. Para eso muchas veces el creyente recibe bendición. No para él nomás, sino para ser generoso, como dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 4. Para que vuestra generosidad sea abundante. Y él le decía a los creyentes, no es que yo necesito que ustedes me envíen. Lo que pasa es que esto es una prueba para ustedes, filipenses. Para ver qué hacen. Para ver si cuando tienen la oportunidad lo hacen. Por eso tenemos que seguir estas reglas básicas que el Señor nos deja y Él nos va a bendecir. O sea, no es lo que nos va a bendecir. Nos bendijo, nos bendice y nos va a seguir bendiciendo. Esa es una realidad. ¿No quieren cerrar un momento sus ojos?